Odyssey. The electronic game of the future. Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. Este video es súper especial ya que hemos llegado a los 500 suscriptores. Una cosa impresionante, increíble, explosiva. De verdad, muchísimas gracias. Saber que el contenido que hago realmente les gusta, eso me hace muy feliz. Síganme haciendo llegar sus comentarios en Instagram, aquí en YouTube, recomendando mis videos y prometo seguir haciendo cosas de calidad para ustedes. Y para festejar estos 500 suscriptores voy a hacer un video súper especial. Hoy vamos a hacer un unboxing, pero definitivamente no es un unboxing común, ya que esta vez lo que vamos a abrir es una consola de videojuegos. ¿Pero qué tiene eso de especial? No es una consola de videojuegos cualquiera. Es la primer consola de videojuegos fabricada para uso hogareño. Les estoy hablando de la Magnavox Odyssey, lanzada al mercado en 1972. Así como lo escuchan, esta maravilla fue creada en 1972 y así se coronó como la primer consola de videojuegos que podías tener en tu casa. Tuve la suerte de conseguirla todavía con su caja, manuales y demás. Está decir que la caja no está en excelentes condiciones, pero hey, viene de 1972 y para mí, como coleccionista y amante de los videojuegos y juguetes, como ya saben que soy, esto no tiene precio y definitivamente ha llegado para convertirse en la pieza más única del Cajón Retro. Así que si quieren ver esta consola y compartir mi emoción, ya lo saben, acompáñenme. Y bueno amigos, así es como recibí la caja. Repasemos, esta es una consola del año 1972. Con lo cual el artículo que tengo acá adentro no es nuevo, por desgracia. Andá a saber por cuántas manos pasó, dónde estuvo guardado durante todos estos años, que son, no saqué la cuenta, pero más de 50 años. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos acá. La dejé cerradita, cosa de hacer el unboxing lo más cercano a un unboxing, ¿no?, que uno podría esperar, siendo que no se trata de una consola nueva. Así que vamos a arrancar con esto. Y mientras tanto, para los que no conozcan, la Odyssey es una consola de la compañía Magnavox. Esto fue creado en el año 1972 y fue la primera, o es considerada la primer consola de videojuegos hogareña. Entonces, realmente lo que hay acá es una pieza de historia. Vamos a abrir esto. Y ok, a ver, vamos a hacer así y así. Ok, encontramos dos papeles que no tienen nada. Vamos a poner el costadito y acá está. Creo que, ok, acá está la... Este es el Switch, ¿no? El famoso Switch. En videos anteriores míos lo han visto. Estos switches venían con las consolas. La idea era que vos podías conectar acá la antena para ver los canales de aire en aquellos años y acá podías conectar la consola de videojuegos. Entonces simplemente cambiabas abajo para ver la tele, arriba para jugar los videojuegos y no tenías que cambiar los cables de atrás del televisor cada vez que querías, digamos, moverte entre tele o videojuego. Cambiabas desde acá. Y esta parte es la que se conectaba al televisor. Me haría decir que es el original porque tengo otras consolas Magnavox, no Odyssey. Todas venían con exactamente la misma cajita, del mismo color. Ok, acá tengo la caja, la voy a sacar y voy a poner esta caja grande a un costado para que sea más prolijo el video. Ok, ahí estamos. Vamos a poner así para que se vea. Primera impresión. Una caja con su daño, ¿no? Con su uso, sus años encima. Tiene sus manchas, tiene sus partes medio rotitas, las esquinas creo que se vean bien, están, ¿no? Está dañado, pero de nuevo, como coleccionista que soy, como amante de lo retro y pensando que esto es del año 1972, hey, esto no está tan mal, en verdad, si se fijan. Acá, bueno, Odyssey, el nombre de la consola, la marca es Magnavox, como dije, hay unas fotitos acá en el costado. Estas fotos lo que tienen son, bueno, hay como 3 fotos de nenes o una familia jugando y después lo que entiendo son 3 juegos. En verdad, sí, son 3 de los juegos que calculo deben venir incluidos con la consola. Uno que parece ser un juego de hockey,
algo que entiendo es una ruleta, y ahí hay una casa embrujada. La consola originalmente en esos años tenía la capacidad de tener dos cuadraditos, vamos a definirlo así, que eran las paletas para ping pong o de raquetas de tenis, y prácticamente eso es la mayoría de lo que la consola podía hacer, mover unos cuadraditos, o mejor dicho, entregar unos cuadraditos que se puedan mover de manera horizontal y vertical por la pantalla. Una de las incapacidades que tenía la consola era, por ejemplo, de contar. ¿Qué quiero decir con esto? Si era un juego de ping pong, la consola no podía contar los tantos, no podía poner quién iba 1, 2, 3, no podía hacer un 1 a 1, un 1 a 0. Entonces venía incluido con una libreta de notas para que realmente anotes con un lápiz en la libreta las puntuaciones que ibas marcando. Y también venía con billetes, como si fueran billetes del juego, estancieros para quienes miran de Argentina, o del Monopoly, para poder usarlo con otros juegos. Pero bueno, vamos a meternos acá en sacar la consola, que la verdad me mata la ansiedad. Hace mucho tiempo estoy buscando esto. Ahí está la caja. Ok. Ponemos a un costadito. Lo primero que encontramos, estas son diapositivas. Si ustedes vieron mis videos, uno de mis primeros videos sobre la consola Vectrex, donde muestro, también venía con estas diapositivas. La idea de esto es, por supuesto estamos hablando de televisores blanco y negro, entonces esto se ponía en el televisor, entonces se pegaba en el televisor de tubo, entonces ya la imagen tenía otra forma. En este caso es una cancha de fútbol americano, ¿sí? Entonces ya la imagen era verde, tenía un recuadro que era la cancha de fútbol, tenía las métricas a los costados que serían las yardas, ¿no? Y podías jugar a tu juego de fútbol americano de una forma un poquito más realista. Acá hay una casa embrujada. No conozco este juego, no sé de qué se trata, pero bueno, sí es una casa embrujada y lo mismo. Esto se ponía en el televisor y bueno, habrá que descubrir después qué es lo que había que hacer, ¿no? Pero bueno, es una casita embrujada. Y este otro es un... Bueno, me animaría a decir que es un tenis, ¿no? Porque parece una cancha dibujada de tenis. Voy a hacer así, perdón, porque esto se mueve bastante. Y espero que el brillo no esté matando la imagen, pero si lo está matando la voy a superponer, lo voy a arreglar, no se enojen. Y tiene dos jugadores de tenis a los costados, con lo cual, me animo a decir, este es un juego de tenis. Acá seguramente estaba la pelotita que va de un lado al otro y jugador 1 y jugador 2 simplemente controlan una barrita que hace rebotar esa pelotita. Vamos a poner el manual al costado porque miren lo que hay acá. De esto se trata todo. De esto, o mejor dicho, de aquí nacieron los videojuegos como los conocemos hoy. Todo nació en esta consola. Esta fue la consola que despertó la fiebre por el Pong. El Pong se desprende de esto. Esto fue la madre de las consolas y de los videojuegos. Otras compañías empezaron a desarrollar sus propias versiones y así es como nace el Pong y otros juegos parecidos, ¿no? Que en aquellos años hubo muchísimos juegos muy similares. Era Pong, Super Pong, tenis, Super tenis, hockey, todos era lo mismo, era un cuadradito que se movía de un lugar al otro y vos manejabas una barrita. Ok, volvamos acá. ¿Qué es lo que hay acá? Una ranura para poner los juegos, que por lo que estoy viendo, acá están los juegos. Miren, ya venían, vamos a llamarlo cartucho, ya venían en cartucho. Esta plaqueta se pone acá y eso es todo. Dato interesante, los juegos no venían con nombre, sino que venían con número. Si vos querías saber qué juego era, correspondiente al número, bueno, en algún momento te lo ibas a aprender de memoria, pero si no podías acudir al manual, y el manual, que ahora lo vamos a ver, tiene que tener las referencias de qué número corresponde a cada juego. Un ejemplo, el fútbol capaz que es el número 1 o el número 2. Ok, en cuanto a peso, la compararía con una PlayStation 4. Ahora voy a agarrar una balanza y la voy a probar y la voy a pesar. ¿Qué hay atrás? Puertos para conectar los joysticks, los controles que están acá, que ahora los vamos a mirar igual. Una perilla para controlar la velocidad, asumo que es la velocidad de desplazamiento de la pelotita si estuviera jugando al ping pong. Esto dice centro, realmente no sé qué es lo que hace, habrá que investigarlo. Y un puerto para conectar el televisor, ¿sí? Y acá tiene un puerto para conectar un transformador y no depender de las baterías. Estas consolas usaban batería, como pueden ver acá abajo. Está en la puertita.
Como ven, la consola me la mandaron con pilas, así que es un buen presagio. Voy a de paso contar un poquito de la historia de cómo llegó a esta consola, ¿no? Hace rato que vengo buscando, pero la verdad es que son consolas que están por arriba de los $1000. Están $1200, $1300, $1500, así con caja. Y bueno, yo era como que prefería esperar, encontrar una buena oportunidad. Vamos a ponerla en costado. Y encontré una oportunidad porque la consola está sin probar. Porque la persona que la vendió dice no tener un televisor donde hacerla funcionar. Acá hay más juegos, ¿ven? Número 2, número 4, número 3 y número 5. Así que fue una cuestión de negociación. Ok, yo compro la consola, pero no voy a pagar ese dinero por algo que no sé si va a funcionar, ¿no? Así que llegamos a un arreglo bastante conveniente, o que por lo menos me hace animarme a tomar el riesgo. Este es el cable, ¿sí? El cable de... ¡Oh! Me mandaron una segunda cajita para conectar a la tele. ¿Ven? Se conecta así y el otro extremo a la consola. Y acá están los controles. Voy a hacer un close-up de los controles, pero mientras tanto lo voy a describir. El control tiene dos perillas, una a cada costado. Una dice horizontal, la otra dice vertical. Es como mencionaba al principio, ¿no? Lo que nosotros controlamos en el juego, ese cuadradito, esa pelotita, se puede mover de forma horizontal o vertical. Entonces entiendo que con esto hacemos el control de los ejes. Y un reset, que asumo yo debe ser para resetear el juego. Coincidentemente el otro control también tiene un reset y también las teclas direccionales o las perillas direccionales, ¿no? Bueno, creo que es más pesado. Voy a mostrar esto, ¿no? Porque creo que pesa más el cable que el control en sí. No sé si se puede apreciar en la cámara. El cable es un cable bastante grueso. Acá están las cartas. Estas cartas no tengo idea de no tengo idea de qué hay que hacer con estas cartas. Va a ser una cuestión de leer el manual porque es una cosa vieja muy nueva para mí. Me parece que es una buena forma de describir esta situación. Pero bueno, lo que veo en estas cartas, también voy a hacer un close-up para que puedan ver lo que estoy viendo yo en este momento. Tienen el dibujo de la casa embrujada que anteriormente mostré en la diapositiva. Así que seguramente estas cartas tienen algo que ver con ese juego. Vamos a dejar las cartas por acá. Acá hay otro set de cartas que también tienen el dibujo de la cancha de fútbol americano. Así que, bueno, no sé si serán para anotar puntos. Es más lo que no sé que lo que sí sé en este video, mis amigos. Pero lo vamos a descubrir luego. Ah, ok. Y aquí están los billetes que les mencionaba. Los billetes... Se ve que hay como un juego... No sé si es una lotería o una ruleta. Porque todos los billetes estos tienen un valor. Veo 5, veo de 10, veo de 50... Me hacen acordar los billetes de un Monopoly. Y tienen una ruleta dibujada en el centro. Bueno, les voy a ser sincero, no sé si voy a dedicarme a aprender a usar esto. Creo que lo que más tengo ganas de hacer es enchufarla, probarla, jugar un ratito, ver cómo funcionan los controles. No creo que me ponga a investigar realmente cómo era para anotar cada uno de los juegos. Vamos a mirar el manual. Acá está. Y el manual tiene... Wow, la verdad el manual está bastante prolijo, ¿eh? Sí, adentro está bien prolijo. El índice. Vamos a ver qué más hay acá. Ok, simplemente dice cómo van las baterías, dónde se conectan los cables, que es lo que les mostré antes. Bastante sencillo, cómo usar el switch para conectar al televisor. Bien fácil. Cómo se ponen las plaquitas de los juegos. Y explica la forma en la que se usan los controles. Y exacto, es lo que yo dije. Cada uno de las perillas de los controles maneja de forma vertical u horizontal el cuadradito que nosotros controlamos en cada juego. Interesante. Bueno, como dato curioso, les puedo contar que esta consola salió a la venta en el año 72 y se vendió durante 3 años. En el 75, no recuerdo el mes, dejó de venderse, pero para ese momento ya había otras empresas que estaban haciendo sus propias versiones de lo que era en este momento ese cuadrito que se movía por la pantalla. Entonces ahí nace el Pong, el Super Pong, los juegos de hockey y de tenis que posteriormente vimos en consolas como por ejemplo la Odyssey 100, la Odyssey 200, Atari Pong y muchas otras.
Sobre estas consolas también voy a hacer un review más adelante. Tengo la suerte de tenerlas todas realmente. Así que podemos hacer... si quieren, si les gustaría ver estas consolas, me dejan en los comentarios. Tal vez no un video muy largo, pero de repente puedo hacer algunos shorts para que los vean. Son consolas bien llamativas en cuanto a lo visual. Las que salieron posteriormente a estas, la Odyssey 100, la Odyssey 300, son consolas de color amarillo, de color naranja, y son bien grandes. Me animaría a decir que son más grandes que un PlayStation 5, para los que conozcan cómo es un PlayStation 5, bastante grandes. Ok, bueno, diría que paremos acá por ahora y simplemente buscar una tele, conectarlo y ver cómo funciona esta pieza de la historia. Vamos a probarla. Y bueno, la mala noticia es que como no tengo un televisor del tamaño de las diapositivas, que creo que son de 20 pulgadas, me tocó jugar así nomás en blanco y negro, pero eso no fue motivo para no pasar un excelente rato con mi compañera de aventuras jugando a esta maravilla de 1972. Y bueno, mis amigos, cuéntenme si conocían la Magnavox Odyssey o no la conocían, si es toda una novedad para ustedes. Para aquellos que no la conocían, espero que se hayan llevado una sorpresa y ahora entienden de dónde salieron todas las consolas y todos los videojuegos que nosotros conocemos hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y lo de siempre, si este video les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos la próxima.